de seminario. Oye, qué bueno partir esta segunda jornada con buen ánimo, ¿no es cierto?, con esta conversación. Habla muy bien, yo creo, de la comunidad, ¿no es cierto?, y su memoria. Vamos a comenzar esta segunda jornada de diálogos de escuela, que hemos denominado analógico y digital en arquitectura. Hoy tenemos 13 muy interesantes exposiciones, pero además queremos comenzar haciendo un reconocimiento. Tenemos una muy buena noticia que acabamos de conocer hoy en la mañana, que tiene que ver con el concurso internacional ahora, ¿no es cierto?, para estudiantes, que organiza Madera 21, el concurso Corma, uno de los concursos más tradicionales para estudiantes de arquitectura, junto con CAP. Corma y CAP siempre han sido los concursos tradicionales, digamos, para estudiantes. Y por segundo año consecutivo hemos obtenido premios ahí en este concurso. Este año una mención honrosa y el tercer lugar. Yo la verdad quiero destacar enormemente este reconocimiento, porque fueron más de 100 112 proyectos que se presentaron. Ustedes los pueden ver en la página de Madera 21. La verdad que proyectos de alto nivel. La escuela, a través del taller de Ciudad y Espacio Público, que coordinamos ahí con la profesora Romina Araya, con Nicolás Araya, y quien habla, tuvimos el privilegio, la verdad, de guiar ahí un grupo de estudiantes muy comprometidos en un semestre muy especial, lo que tiene un doble mérito. Así que realmente estamos muy emocionados, porque esto no solo es un reconocimiento al taller, yo creo que es un reconocimiento a la escuela, lo que viene haciendo, ¿no es cierto?, y que se conecta directamente con los temas que estamos tratando en este seminario, este diálogo, ¿no es cierto?, entre el mundo analógico y el mundo digital, tan propio de estas presentaciones, de estos certámenes, de estos concursos, trabajado de una manera muy elegante, muy sensible. Así que yo primero, antes, porque me voy a tomar la libertad de mostrar solo un pantallazo ahí y los nombres de los que han sido reconocidos, yo me permito dar un aplauso, aunque no suene, ¿no es cierto?, aunque no suene, a nuestras estudiantes y estudiantes por este reconocimiento. Se pasaron, realmente que suene. Un orgullo para la escuela, un orgullo. Felicitaciones a los profesores, ¿no es cierto?, a Romina, a Nicolás, por todo su compromiso, ¿no es cierto?, con el taller y con los temas de la madera, ¿no es cierto?, que es un tema tan relevante en nuestro país. Permítanme, yo solamente voy a compartir pantalla un segundo, porque no me quiero equivocar de los nombres, ¿no es cierto?, tenemos tantos estudiantes. Entonces, el grupo que obtuvo la mención honrosa es el grupo compuesto por Christopher Segura, Javier Hidalgo, Matías Colina y Felipe Peña. Estoy compartiendo aquí directamente porque esto no estaba preparado, la verdad, fue ahora en la mañana. Voy a compartir solamente algunas imágenes de sus láminas. Este es un proyecto muy interesante, porque la temática de este año de Madera 21 eran liceos técnicos, ¿cierto?, abordar la enseñanza técnica en Chile, y por cierto, en madera y con todo lo que implica en materia de innovación y tecnología. Es un liceo textil que se hace cargo de la ex fábrica Valtra, que está en la Ligua. Aquí vemos algunas imágenes, y a través de una pieza única, ¿no es cierto?, que se dispone en una especie de predio que era de esta fábrica, ¿no es cierto?, logra ahí un trazo que es muy rotundo, y bueno, fue reconocido ahí por el jurado, insisto, de más de 100 proyectos, ¿no es cierto?, fue una de las menciones. Este es el proyecto, ¿no es cierto?, de este grupo. Y el grupo, perdón, y
el grupo que obtuvo, ¿no es cierto?, el tercer lugar está compuesto por Valeria Baeza, Javiera Pérez y Pamela Reyes, ¿cierto? Como decían por ahí, poder femenino, fantástico, ¿no es cierto? Ella muy comprometida, un trabajo muy delicado, la verdad que la apreciación del jurado, porque fue en directo esto hoy en la mañana, fue muy bonita las palabras que, para referirse a un proyecto sensible que se hace cargo de una temática muy delicada, es un liceo técnico para la preservación de la cultura salinera en Cahuil, y lleva la madera en términos expresivos, ¿no es cierto?, a una estructura muy ligera, muy delicada, tensa, es como un instrumento musical, es como una guitarra, ¿no es cierto?, que está tensa por todas sus partes. Tiene un desarrollo, aquí se ve, pero tiene un desarrollo planimétrico y tecnológico a nivel de sus detalles que es muy delicado. Ya lo vamos a publicar, para que lo puedan ver más en profundidad. Y vamos a publicar también los demás proyectos, porque nosotros presentamos 6 proyectos, creo que los 6 proyectos estaban ahí en la competencia, eran proyectos muy potentes, y estos, bueno, fueron los que finalmente resultaron premiados. Yo me he tomado la libertad solamente de hacer esta mención y mostrar rápidamente, porque no, la verdad que no estaba preparado, pero me parecía importante hacer este reconocimiento a nuestros estudiantes. Así que, nuevamente, jóvenes, mis más sentidas felicitaciones, ¿sí? Mis grandes felicitaciones para ustedes. Gracias. Disfrútenlo. Estamos felices. Una buena noticia. Sí. Estamos muy contentos. Y Una bueno. muy grande sorpresa. Sí, bien Luis Felipe. Oye, bueno, me había salido entonces del protocolo, pero bueno, son noticias que nos hacen bien, ¿no es cierto? Ojalá que nos acostumbremos, que nos acostumbremos a esto, porque es algo que nos damos cuenta que el trabajo de la escuela, el trabajo conjunto que venimos haciendo desde primero hasta título, ¿no es cierto?, tiene resultados y más allá del concurso, ¿no es cierto?, comienza a ser reconocido, ¿cierto? Comienza a ser reconocido en estos importantes certámenes. Así que bueno, el día de hoy, en nuestro encuentro de diálogos de escuela, vamos a tener tres presentaciones. Voy aquí a nombrar a los expositores, ¿no es cierto? La primera va a ser la profesora Romina Araya. Ella tiene estudios de postítulo y se desarrolla como asesora de eficiencia energética y sustentabilidad para proyectos de edificios públicos, y su presentación la ha denominado la transición del cálculo lumínico a la visualización digital a través del estudio de referentes de la arquitectura. También tendremos la presentación del profesor Omar Cañete, que es psicólogo, magíster en psicología social, y por cierto profesor de nuestra escuela, y su presentación la ha denominado fragmentación modular y operaciones espaciales. Finalmente tendremos la presentación de nuestra profesora Araceli Rodríguez González, que es arquitecta, es magíster en arte, convención en teoría e historia del arte, y profesora, ¿no es cierto?, querida profesora de nuestra escuela. Y su presentación, que si bien era un poquito más larga el título, pero la abreviamos por un tema gráfico aquí, se llama Reflexión sobre el pensar arquitectónico, relación con las imágenes en el contexto del arte y la reflexión estética. Así que bueno, sin más, yo le voy a dar, ¿no es cierto?, el pase a la profesora Romina Araya para que nos haga su primera presentación. Muchas gracias. Me voy a primero también felicitar a nuestros estudiantes. La verdad yo estoy muy emocionada, olvidé todo lo que iba a decir, así que espero que salga bien. Fue un gran trabajo este semestre, así que los felicito realmente, y a todo el taller, porque creo que esa ha sido la tónica de este taller que hemos trabajado en conjunto, así que mis felicitaciones. Bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Ahí la pueden ver? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, esta presentación es más bien un trabajo de investigación que he hecho de manera personal. Todo lo que
aparece aquí en cuanto a imágenes de dibujos, son hechos por mí. Es un trabajo que a pesar que lo hice en la cuarentena y lo hice para los estudiantes, lleva muchos años dándome vuelta en la cabeza y como dice el título de este seminario, como que yo tengo diálogos en mi cabeza que me hacían tener unos cuestionamientos, por lo cual hice esto. Entonces, yo lo llamé la transición del cálculo lumínico a la visualización digital. Entonces, esa transición también no es solo algo que se ha dado a lo largo de la historia, por decirlo así, de la eficiencia energética, en este caso en específico de la iluminación, sino que es una transición que yo también tuve y que tengo en mi experiencia como asesora, de pasar del cálculo, de pasar de los números infinitos, primero a mano, que siempre me ha gustado mucho hacer cálculos a mano, luego unos Excel infinitos, y ya uno se da cuenta que cuando es profesional, esa cosa de la mano, de hacer el cálculo a mano, ya no resulta porque los parámetros y los números son tantos que hay que buscar una herramienta digital. Entonces me pareció muy adecuado poder proponerle al comité presentar esta investigación. ¿Y cómo hice esa transición? Lo hice a través del estudio de referentes de obras de arquitectura, que elegí especialmente para poder comprenderlo. Entonces yo me hice dos preguntas, son dos preguntas que permitieron avanzar en esta investigación, y la primera, que todo el mundo se hace, y que es como la iniciación y la entrada a los temas de eficiencia, y especialmente al tema lumínico, es ¿dónde está el norte? ¿Ya? Una pregunta que no todos saben contestar. A veces uno se sitúa a través de algún referente del paisaje, o muchos entienden de dónde sale el sol. Entonces, lo primero, ¿dónde está el norte? ¿Cierto? Y ahí pongo ambos hemisferios. En este caso, las obras que yo estudié están en el hemisferio de arriba, así que el norte lo tenemos hacia abajo. Entonces, toda mi investigación va a tener que ver con eso. Y la otra pregunta, que es la que me llevó a esto, es cómo hago de transmitirle a las personas que yo asesoro esos números a una imagen. Y no lo iba a hacer a mano, no iba a hacer la imagen a mano. Podía haber dibujado la luz, ¿cierto? Creo que todos en la escuela sabemos dibujar la luz, pero era tan difícil y tan largo. Entonces, para mí, la herramienta digital fue la entrada a poder llegar a hacer esa transformación, ¿cierto? Del cálculo lumínico a la imagen, a la imagen digital. Entonces, yo elegí 4 obras, que eran mis 4 referencias: una casa de Sverre una casa de Le Corbusier, y 2 obras de Mies, que por su particularidad, bueno, yo sabiendo, son obras que me han acompañado durante los años, desde estudiante hasta profesional, las conozco, las he estudiado, pero nunca las había estudiado en el tema lumínico en profundidad. Entonces me parecía fácil entrar desde algo que ya conocía, y sabía que esas obras, por ser obras tan emblemáticas, me iban a dar unas pistas de lo que yo andaba buscando. Entonces pongo esta imagen, que es la imagen por donde todos podemos entrar al cálculo lumínico, ¿cierto? Que es la carta solar, que en este caso, como yo les explicaba, tiene el norte hacia abajo, entonces el recorrido del Sol se da al revés que nosotros. Y obviamente esta carta no me decía nada, seguía siendo, así como dice el seminario, pasar de lo analógico a lo digital. En el tema de eficiencia se dice el traspaso desde lo estático a lo dinámico, ¿ya? Lo estático es una imagen, lo estático es decir, hoy día, a tal hora, esta va a ser la luz, y esta es la información que yo te doy. Entonces uno como asesor siempre busca los críticos, por decir, el solsticio, el equinoccio, pero no logra ver cómo no logra traspasar más allá de eso, de una imagen, de un dato estático y que se mantiene ahí, y que no es como la arquitectura que yo quería, o la forma que yo quería expresar lo que yo estaba haciendo y aportar a la arquitectura,
sino lo que yo andaba buscando era lo dinámico, era como acercarse a la realidad, ¿no? Aunque sé que lo digital nunca se va a acercar a la realidad, quería buscar esa parte dinámica, ¿ya? Y en eficiencia, la parte dinámica se llama así porque el programa, la herramienta digital, el programa computacional, es capaz de tomar una serie de números infinitos, o más bien finitos, porque la eficiencia siempre se mide en parámetros, siempre es exacta, pero son muchos números y mide hora a hora, minuto a minuto incluso, ¿ya? En cambio, en lo estático, el croquis que yo podía decir, o la imagen con una sombra, era una hora en un lugar, en un momento preciso. Y yo andaba buscando lo otro. Entonces, estas son, empecé a estudiar los referentes, empecé a entender la luz que tenía, la atmósfera que tenía, y porque es algo también entre mis diálogos de lo que he buscado siempre. En eso quiero leer algo que dice Sumter, que es como por donde yo entré a este tema, porque que me fasciné por la eficiencia fue por los temas de Sumter, pero después cuando llegué a estudiar la parte técnica dije esto no tiene nada que ver. Entonces, de aquí nace, me parece tan importante leerlo porque de aquí nace como mi idea de que lo técnico se pueda mostrar de una forma, de una imagen dinámica. Entonces, él en una conferencia escrita que la llamó La luz en el paisaje, dice, si me pongo a estudiar la luz y las sombras de la luna, la luz y las sombras del sol, la luz y las sombras que emanan de la lámpara de mi cuarto, obtengo una impresión de lo que son las distintas medidas y los diferentes tamaños. Entonces, me gustaba mucho cruzar esto, la atmósfera de la cual habla Sumter y que se pueden ver en estos referentes que yo busqué, y esta parte del número, cómo entender el número. Entonces, tenía la primera es esta casa de Esberrefen, la segunda es esta casa de Mies, la tercera es la Petite Maison de Le Corbusier, que es tan conocida por todos nosotros, y el pabellón de Barcelona de Mies. Entonces, lo primero fue aproximarme a entender la envolvente de estas obras, ¿ya? Porque es como la envolvente es finalmente por donde yo tengo ese traspaso entre el interior, que tanto se habla en la eficiencia, porque el interior es sumamente importante, porque lo que uno busca es el confort finalmente. Lo que uno busca como asesor de eficiencia en la arquitectura es el confort, es el habitar, es el estar ahí de forma confortable. Entonces, ese traspaso con lo exterior es la envolvente, y es muy importante entenderla. Entonces empecé a aproximarme a la envolvente de las obras, y lograba ver, aquí las voy pasando rápido, y las voy a devolver, que no eran parecidas, que no podían ser una fórmula. Finalmente yo no podía entregar una fórmula de envolvente, todas tenían su propiedad, ¿ya? Como que cada obra se puede identificar también a través de su envolvente, y la puedo comprender. Luego empecé a estudiar los interiores, y tampoco llegaba al dinamismo al cual quería llegar, ¿cierto? Hasta que empecé a introducir la sombra. Es la casa de Esberrefen, que tiene una planta muy interesante porque es similar en todas sus caras, y empecé a través de esta herramienta digital a poner muchos horarios, muchas fechas, y a entender la sombra que arrojaba, y esto ya me estaba acercando a este dinamismo que yo quería, ¿ya? De mostrar a través de una imagen y poder explicarle a quienes yo asesoraba cómo se iba a comportar estas relaciones a las que ellos estaban proponiendo. Y en este caso yo quería encontrarlo a través de la obra porque sabía que algo me iban a decir, ¿ya? Acá tengo los otros estudios, ¿cierto? Y finalmente me adentré a entender la luz al interior, ¿ya? Ya la sombra no me bastó en el exterior, entonces me adentré en un programa que estudia la luz interior, ¿ya? Y yo tuve que limpiar, o por decirlo así, no limpiar, pero tuve que decidir qué elementos dejaba de la obra que estaba estudiando
para que me entregara el resultado que yo quería, ¿ya? Entonces, finalmente pongo mucho énfasis en la envolvente, como decía, que es una envolvente que finalmente se va transformando, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí en esta foto, yo no podría decir que esa es una ventana, sino que es parte de la envolvente que se transformó y que se convirtió finalmente en un lugar. Y eso me parecía muy interesante. Y acá al ladito salen unos números que no me voy a como detener en eso, pero para mí me dicen mucho, ¿ya? Ese número me dice mucho. Pero sé que a un arquitecto que pueda ver estas cartografías finalmente que se dieron, a través de la imagen, yo podría explicar muy bien esos números, ¿ya? Así muy a modo general, la imagen de arriba es la relación con el paisaje. Es lo que me arroja el programa, obviamente no me dice esa palabra, me dice, es la iluminación en su relación con toda la edificación, ¿ya? Que yo modelé. Y la de abajo es el interior, es la iluminación solamente refiriéndose a lo que hay en el interior. Entonces, son dos modos de verlo y que me parecen muy relevantes porque la luz, finalmente, la luz interior es una respuesta del paisaje exterior. Si el paisaje exterior cambia, y que sí cambia, la luz interior va a cambiar. Entonces yo no podía mostrar en una sola imagen cómo se comportaba la luz a alguien porque era tan dinámica que necesitaba de esta cartografía para poder dar cuenta de ese dinamismo y de ese cambio que iba teniendo. Alguien me dijo que estas cartografías se parecían a un velo o a un manto, y eso me hizo mucho sentido porque cuando uno piensa en un velo, piensa en movimiento, y era lo que yo andaba buscando. El dinamismo tiene movimiento, sí o sí. Entonces ya me estaba acercando y con esto estaba teniendo este primer acercamiento a lo que andaba buscando. Entonces, en esta otra obra, que es mucho, bueno, solamente está ahí reflejado el interior, porque es lo que yo puedo medir, lo que pasa en el interior. Una vez que yo voy probando luces, ¿ya? Lo que hago acá es cambiar el factor y que me entregue, si yo pongo parámetros, entonces le digo, si yo tengo un exterior con 1000 lux en el día, ¿qué imagen me da el interior? Si yo tengo 3000 lux al exterior, ¿qué imagen me da el interior? Entonces, esto me permitió llegar a ese dinamismo que yo quería explicar, y lo más bonito es que apareció en la planta, ¿no? Y generalmente nosotros, ligándolo un poco con lo que hablé al principio y lo que habla Suntor, la luz, la atmósfera, ¿cierto? Siempre la podemos quizás representar a través de una imagen como esta, y con sus cambios de luces durante el día, la luz y la sombra. Pero pocas veces yo he visto en planta la atmósfera, y pienso que a través de esta herramienta digital me permitió un poco llegar a acercarme a eso, a poder mostrar la atmósfera en una planimetría. Entonces, yo aquí tengo solo 4 obras. Este estudio se podría hacer de otras obras mucho o tan bonitas como esta, ¿cierto? Y este caso, el de la Petite Maison de Le Corbusier, es para mí el más emblemático porque me arroja unos números perfectos. O sea, cuando uno trabaja en eficiencia, trabaja en factor luz día, en iluminación, que va de 2 a 10. Y este arroja de 2 a 10,06. O sea, es la casa perfecta. Obviamente entendiendo que en el contexto en que yo lo puse, en el contexto en que está el edificio con la envolvente, pero no tengo modelado su paisaje, ¿ya? Ahora, lo que sí me dice es que se aproxima a eso. Esta casa especialmente está muy relacionada con el paisaje y sus elementos lo dicen. Esta ventana, que no quiero llamar ventana porque finalmente es un lugar, tiene una vista a un paisaje que va a hacer definitivamente que la luz interior vaya cambiando dinámicamente durante el día. Y ese cambio
lo permite el paisaje. Entonces, qué bonito que pueda ir cambiando, que se vaya transformando, ¿ya? Y poder verlo en planta, que era lo que me parecía más interesante. Ahí está la ventana, ¿cierto? Con el paisaje. E incluso no puse la foto, pero esa imagen de la mesita con la ventana que da al paisaje, que es un exterior, por eso no la medí, es como que te da pistas, como decir, ya, tienes que estudiar a Le Corbusier como para poder entender la iluminación. Entonces me hizo mucho sentido. Y esto, bueno, me enfoqué en esas dos obras especialmente, y estos son los resultados en el caso de las obras de Mies, que sigue siendo un lugar, ¿cierto? A pesar de que aquí la ventana no es tal, ¿cierto? Aparece más como un paño o un juego de elementos verticales, ¿cierto? Que de repente se transforman de lo opaco a lo más translúcido y van apareciendo esos elementos translúcidos que tienen una luz especial y que me permiten tener ese lugar también, ¿cierto? Donde aparece el lugar. Entonces, así fui cruzando toda la información que tenía, y finalmente vuelvo a Asunto, vuelvo a mi libro, a su conferencia escrita que denomina La luz en el paisaje, y él dice: no nos basta sentir, oler, tocar, degustar y soñar en la oscuridad, queremos ver, pero ¿de cuánta luz tiene necesidad el hombre para poder vivir y de cuánta oscuridad? Y me gusta tanto porque él hace preguntas abiertas, y es lo que yo quiero también a través de este estudio. Siento que este es como el inicio, como que hay tantas otras relaciones desde la arquitectura que se pueden entender a través de esta herramienta digital que yo usé, y de la misma forma a través de estas cartografías que fui creando, poder entender distintas relaciones. En este caso, yo puse énfasis quizás a la atmósfera, pero se podría entender otro tipo de relaciones de la arquitectura a través de esa cartografía. Entonces, como para concluir, para mí lo digital fue algo muy valioso. No lo veo como algo malo. Como decía, no me acuerdo si Claudio o Renato ayer, Renato, hay que saber para qué y cómo usarlo. Hay que hacerse esa pregunta antes de empezar. ¿A qué resultado quiero llegar? Y finalmente quizá uno no llega al resultado que se imaginaba. Siempre hay unos resultados inesperados y que muchas veces pueden ser muy interesantes y muy bonitos. Eso es mi presentación. Está sin micrófono. Ahí sí, ahí estoy. Muchas gracias, Romina. ¿No es cierto? Felicitaciones por tu presentación. Creo que da muy buena cuenta ahí de esta investigación personal, ¿no es cierto?, tan sensible que tú llevas a propósito de esta relación, que en principio puede parecer, ¿no es cierto?, unos parámetros muy, tal como tú decías, muy duros, pero se van maleando, se van flexibilizando, ¿no es cierto?, como para tratar de aproximarnos a las cuestiones que realmente nos importan en la arquitectura. Así que yo realmente te felicito. Gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda presentación del día de hoy, y que va a estar a cargo de el profesor Omar Cañete. Tengo por aquí un segundo, porque tengo por aquí la... Te felicito. El profesor Omar Cañete, ¿no es cierto?, como dijimos al principio, es psicólogo, es magíster en psicología social, profesor de nuestra escuela, y su presentación la ha denominado fragmentación modular y operaciones espaciales. Así que, profesor. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Osvaldo, ¿cómo están? Bueno, vamos a
ir contextualizando algunas ideas que por supuesto se han ido enriqueciendo con lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿ya? A ver, una consulta operativa aquí para compartir necesito... Ah, aquí está, ya. Ya, ahí está, bueno, la parte de la presentación. Vamos a ir avanzando. Primero, tal vez, precisar algunas ideas, ya algunas ideas que en este caso yo creo que pueden ayudar, digamos, o por lo menos para poner en la mesa, digamos, ¿ya? Esta relación entre la arquitectura y la pedagogía, vista desde cuál es el aporte, digamos, de la modelación analógico-digital, ¿ya? La verdad es que en ese sentido, probablemente mirando alguna o mucha experiencia, a mí me parece todavía relevante algunas reflexiones de algunos psicólogos y pedagogos, ¿ya? Que son importantes compartir. ¿Ya? Por ejemplo, el destacado psicólogo que fue padre de la psicología cognitiva, ¿no? Y todo estuvo, digamos, en el desarrollo de los primeros modelos de inteligencia también artificial y modelos cognitivos al respecto. Él hablaba ya en los años 60, ¿ya? Y probablemente yo diría que está vigente en muchos aspectos alguna de estas ideas, que la enseñanza supone un proceso de soporte o andamiaje, llamaba él, ¿ya? Que permita llevar las capacidades de un alumno, ¿ya? A través de ciertas experiencias dirigidas, ¿ya? Lo que muchos llaman mediación, de un nivel o de un estado a otro que tenga nuevas cualidades, ¿ya? Que sea más integral, que esté que incluya nuevas operaciones formales, ¿ya? Y en ese sentido él siempre pensó, digamos, su aporte, que no es menor dentro de la psicología, como una forma de mediar a través de esta idea de andamiaje entre lo que ya otros dos gigantes de la psicología, digamos, habían dicho, que era el plano de los desarrollos psicoevolutivos estudiados por Piaget, y por otro lado, la asimilación de herramientas culturales, ¿ya? Y en este caso vamos a entender lo analógico y digital como una herramienta, ¿ya? Y que según autores como el destacado psicólogo ruso Vygotsky, ¿no? Él hablaba que el aprendizaje tenía que ser capaz de abrir zonas de desarrollo próximo, ¿ya? Y a través de esas zonas de desarrollo próximo, potenciar, por decirlo así, el aprendizaje, ¿ya? Abrir campos de la experiencia, ¿ya? En estas zonas de desarrollo proximal, ¿ya? Y potenciarlo, ¿ya? Por lo tanto, desde esa lógica uno podría pensar que tal vez una primera condición, digamos, de este tipo de mirada respecto de lo digital, tiene que ver con pensar o diseñar desde el punto de vista de la pedagogía, ¿ya? Condiciones sobre las cuales encauzar o elaborar un proceso creativo, ¿ya? Yo creo que esa es una primera, tal vez, distinción, y por lo tanto, de alguna manera nos confronta desde el estado actual, en que uno se encuentra cuando va a hacer un encargo, por ejemplo, a pensar lo que muchos filósofos del conocimiento han llamado los escenarios posibles, ¿no? A partir de ciertas condiciones, pensar ciertos escenarios posibles, nunca se agota esto, por cierto, ¿ya? A través de los cuales va a ir desarrollándose ese proceso creativo, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno puede entender como, por ejemplo, reglas, por ejemplo, esto que menciona Romina, ¿no? Que es el juego con los números, empezar a interpretarlos, a moldearlos, ¿ya? A modelarlos, ya a utilizar distintos casos. Y en ese proceso ir descubriendo herramientas, ¿ya? Cuáles son las posibilidades que te permiten
abrir esas herramientas, eso te va generando un desarrollo, ¿ya? Y permite ir asimilando estas herramientas que pueden ser lo digital, ¿ya? Entonces, eso tal vez como primer marco, ¿no? Como un marco general. Tal vez la pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo ir asimilando estas experiencias, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes que son absolutamente analógicas, ¿ya? Que surgieron de este semestre pasado, ¿ya? Y que surgieron, si bien no están pensadas de lo digital, sí uno siente que está el peso, porque de alguna manera uno de los desafíos era partir de experiencias analógicas, ¿ya? Pero que tuviesen esta condición de bisagra hacia lo digital, ¿ya? Que eran modelos finales con Sketch, básicamente. Entonces, claro, pero nosotros tuvimos que pensar algunas operaciones previas, entonces nos volvimos nuevamente al arte, en este caso por Klee, ¿ya? A pensar lo interior y lo exterior a través de alguna condición geométrica, pero de translucidez, ¿ya? Que nos permitiese hacer unas operaciones de continuidad entre el interior y el exterior. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, digamos, cuando uno se acerca a lo digital, digamos, es qué tipo de fin, digamos, quiere dar, ¿ya? ¿Cuál es el horizonte hacia el cual uno quiere trabajar y cómo asimilar esas herramientas, ¿ya? Por hacer solo una analogía, uno podría pensar que cuando llega el uso, por ejemplo, del hormigón armado, ¿no? Del cemento, y se industrializa, ya producto de las primeras y segunda ya revolución industrial, ¿no? De las que nos hablaba Claudio ayer. Un desafío para la arquitectura, y todos podemos tener en cuenta el trabajo, ¿no? de Le Corbusier, ¿no? Es cómo trabajar el cemento, ¿ya? Hacerlo algo leve, ¿ya? Ahí como que le impone una cierta condición, una cierta pretensión, una búsqueda, ¿ya? De algo que puede ser tan pesado, ¿ya? Pero buscar en eso una cualidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí pasamos del uso de una tecnología o de algo eterno, ¿ya? A una técnica en el sentido griego, ¿no? Recordemos que para los griegos la idea de la técnica, ¿ya? Ellos no hablaban de arte, no tenían esa distinción, es una distinción que surge en la Edad Media, ¿no? La arquitectura en ese sentido, como otras disciplinas, era una técnica, ¿no? Es decir, era una técnica que suponía el dominio de una técnica, ¿ya? Por tanto, lo que pasa en la época de la industrialización, ¿ya? Y las críticas que van a hacer de autores desde Heidegger hasta muchos postmodernos, ¿ya? Tiene que ver con cierta incapacidad de asimilar esas herramientas, o esas nuevas herramientas. Hoy en día, por cierto, estamos ante lo que escribía Claudio, que hay cierta, no solo velocidad de los cambios, sino la brecha es tal, ¿ya? Que se hace mucho más difícil poder hacer esas transiciones, ¿ya? Y por lo tanto, muchos estudiosos desde el punto de vista de la psicología, la pedagogía, han dicho que una cualidad, digamos, algo que antes no era pensado tanto como una cualidad, pero una cualidad hoy en día del aprendizaje es aprender a desaprender, ¿ya? Parece una paradoja, pero yo creo que muchos de los temas de hoy en día, digamos, pasan por también desarrollar capacidades flexibles, ¿ya? Solo una breve mención respecto al tema de lo que autores como Sloterdijk hablan sobre la antropotecnificación, ¿ya? Es decir, hasta qué punto estas nuevas tecnologías y formas y ya no son solo formas de representación, sino que de alguna manera te imponen esta necesidad de ir pensando, digamos, ir asimilando su uso, ¿ya? Hasta qué punto están determinando una especie de antropotecnia, ¿ya? Es decir, el hombre se empieza a tecnificar, digamos, ¿ya? No solo con las cosas que nombraba Claudia ayer, por ejemplo, los materiales nanoestructurados, la inteligencia artificial, el tema de la computación cuántica, ¿ya? Y otras cosas, digamos, ¿ya? Dentro o fuera del capitalismo, ¿ya? En esta etapa de la historia,
¿ya? Te vuelve a hacer pensar de alguna manera en lo que planteaba, en mi caso, desde la psicología, ¿no? Autores como Piaget, Brunner o Vygotsky, ¿ya? Y tal vez la segunda consideración psicológica, que yo creo que tiene que ver y que yo la empecé a valorar no salido de de la carrera de psicología, sino con el tiempo, tiene que ver con el tema de la experiencia, ¿no? Y el tema de la experiencia está ligado con, con mucha fuerza hoy en día al tema del desarrollo de la conciencia, es decir, y probablemente vamos a ver distintos tipos de conciencia. La conciencia es un tema relativamente nuevo dentro de la historia, ¿ya? Y en el caso tanto de Piaget o de Jung, muchas veces está asociado a lo que podemos llamar el desarrollo de la toma de conciencia del nivel no solo vivencial, sino también operacional, ¿ya? Eh, por lo tanto, también esta distinción de dentro a afuera, también es una distinción que es muy fuerte en psicología, ¿no? Es decir, hay un cúmulo de vivencias de las cuales en su mayoría no tengo conciencia, ¿ya? Y que muchas veces demora años poder llegar a tomar una cierta conciencia, ¿ya? Una distancia, y poder asimilarla desde el punto de vista de su impacto psicológico, ¿ya? Por lo tanto, también se da esa transición continua entre lo interior, como digo, con una experiencia, y lo exterior, ¿ya? Y cada vez más, digamos, resultan importantes las formas de paso, de transición entre estos mundos, ¿ya? De alguna manera lo virtual también puede entenderse como una especie de transición entre los procesos creativos y ciertas condiciones o exigencias externas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se producen trayectorias vivenciales entre los mundos interiores y los mundos exteriores, ¿ya? Y eso nos lleva a un tema que lo plantea psicólogos como Carl Jung, ¿ya? Donde él se hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que surge a la conciencia? Ya que parece que la conciencia está siendo un elemento tan importante, es decir, tomar conciencia, por ejemplo, de las operaciones que yo hago o no hago, de lo que veo o lo que dejo de ver, o lo que experimento, y qué es lo que dejo de experimentar. Entonces él dice, y parece muy pertinente el tema de cómo ir encauzando o ir afrontando el tema de la experiencia en la psicología y en la docencia, él dice, hay al menos 4 grandes formas de acceder a la conciencia desde la experiencia. Una de ellas va a ser la intuición, es decir, ser capaz de anticipar escenarios, ¿ya? Con pocos elementos anticipar en el escenario o tener configuraciones de sentido. Otra que es la sensación, es decir, todo el tema de la sensorialidad, de los sentidos, ¿ya? Uno puede pensar al tiro, por ejemplo, en la pintura impresionista, ¿no? Cómo de alguna manera esa pintura vuelve consciente el tema de la sensorialidad, ¿ya? Todo lo reflexivo, es decir, la capacidad de hacer inferencias, silogismos, pensar en forma abstracta, ¿ya? Ya vamos a entender que es un poco pensar en forma abstracta. Y por otro lado, también todo el tema de los sentimientos, ¿ya? Y efectivamente, uno lo puede ver incluso en clínica también, ¿ya? En la experiencia pedagógica también. Pareciera que muchos alumnos, digamos, las experiencias cuando empiezan a surgir a la conciencia, surgen en alguna de estas matrices de experiencia, ¿ya? Y generan un dinamismo entre ellos. Uno podría evaluar, incluso aprender a leer, por ejemplo, distintos procesos creativos, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Y tú te das cuenta que efectivamente hay distintas formas, ¿ya? Secuencias transformacionales, ya por ejemplo dentro de un autor, ciertas respecto de cómo va canalizando su experiencia creativa, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hoy uno vuelve, y aquí pongo un pequeño gráfico, ¿no? Caso esto lo propone Piaget, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de operaciones formales que van surgiendo a la conciencia durante el desarrollo, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Entonces, él dice, si tuviéramos que hacer un esquema de eso, desde el punto de vista psicoevolutivo, lo más básico, ¿ya? Y para lo cual pasan por lo menos
entre 3 a 5 años, dependiendo y son procesos absolutamente inconscientes, ¿ya? Es decir, todavía no surgen a la conciencia, es lo que en psicología se llama la formación del objeto, ¿ya? Es decir, aprender a distinguir límites, contornos, ¿ya? No podría pensar que aquí todo, no solo el action painting, sino hasta Kandinsky cuando habla de punto y línea sobre el plano, ¿no? Euclides, esta línea continua, ¿no? Que va delimitando tanto áreas como puntos, líneas, superficies. Esas nociones, la verdad es que demoran por lo menos 4 o 5 años en empezar a desarrollarse desde el punto de vista operatorio. No vamos a hablar del nivel de la conciencia, porque desde el punto de vista de la mayor abstracción, es decir, una formalización matemática, geométrica de eso, ya mismo Piaget constataba, decía, curiosamente estas operaciones de continuidad, es decir, que todavía no conforman un objeto, recién se vienen a formalizar a finales del siglo XIX con la topología, ¿ya? Uno de los primeros intentos de accederse a buscar a formalizar, digamos, esta experiencia de lo continuo, ¿ya? Y lo discontinuo. Entonces, una de las paradojas, digamos, de la historia del desarrollo de las ideas, digamos, es que probablemente las operaciones más básicas son de las últimas que se han ido formalizando en términos del desarrollo de la geometría y las matemáticas, ¿ya? Hay todo un desarrollo evolutivo, por ende transformacional, ¿ya? De operaciones que en determinada época de la infancia se pueden hacer y en otra época y otras que no se pueden hacer, ¿ya? Por lo tanto, voy a adelantar un poquito, por ejemplo, acá yo lo invito a que vean unos dibujos que hay acá. El dibujo que está arriba, al lado derecho, ¿ya? Son dibujos de un niño, de cerca de una niña, perdón, una niña tenía pasadito 2 años, ¿ya? Y la verdad es que si miramos, por ejemplo, las tábulas del lado izquierdo, ¿no? Ahí está justamente lo que el niño puede hacer a esa edad, ¿ya? Y si uno ve, por ejemplo, esa niña está usando casi el máximo de sus capacidades de expresión gráfica para intentar representar lo que era su mamá, ¿ya? Porque el motivo ella quería dibujar a su mamá y de hecho nunca lo pudo hacer. Y todos estos despliegues de rayas, digamos, son distintos intentos y también frustraciones, ¿ya? Entonces ustedes se ven, por ejemplo, ahí hay un despliegue, ya de casi todas sus capacidades. Ella todavía no tiene la experiencia, desde el punto de vista del desarrollo gráfico, del ángulo. Todavía no es capaz de quebrar conscientemente una línea, ¿ya? Por lo tanto, eso constriñe, por decirlo así, pero también abre un campo de exploración, ¿ya? De querer decir todo lo que pueda decir sin todavía tener esa capacidad, ¿ya? De formar un ángulo y por lo tanto formar algo que está dentro y algo que está fuera de ese ángulo. La experiencia del ángulo marca realmente un quiebre, digamos, dentro de la experiencia vital, ¿ya? Y abajo, por ejemplo, tenemos también el dibujo de un niño, ya de un poquito más años, pero que todavía tampoco tiene la experiencia del ángulo, pero si ustedes se fijan, ya es capaz con líneas, ¿ya? Dibujar algo, en este caso estaba dibujando a su papá, ¿ya? Entonces la dibuja con líneas, ¿ya? Todavía no aparece todavía la enseñanza, digamos, preescolarizada o escolar que le dice, mira, hay que hacer un triangulito para las niñitas, por la faldita, o ya, todavía no se les formatea, digamos, de ese tipo. Entonces, ellos están tratando de expresar lo que más pueden por lo que tienen, ¿ya? Y con eso que tienen están tratando de llevar a un nuevo nivel de expresivo, digamos, y adquiriendo nuevas operaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque uno se pregunta, por ejemplo, en el caso cuando uno ve las clásicas, no todas pinturas que desarrolla Manet, digamos, en relación a la catedral de Reims, bueno, con un campo expresivo que pueden ser los colores,
la amplitud de experiencias que se pueden generar en torno a eso es riquísima, ¿ya? Y nuevamente nos encontramos con el problema, digamos, de cómo hacer uso de las, entre comillas, operaciones, ¿ya? Y aquí entonces nos topamos con el problema, digamos, de en qué medida lo digital es capaz de absorber, digamos, parte de esa experiencia analógica, que aquí yo estoy partiendo de una cierta idea, es decir, es mucho más la riqueza, digamos, del sujeto que lo que es capaz de representar, ¿ya? Y en qué medida, digamos, es capaz o no de depurar, por decirlo así, esa experiencia, ¿ya? Para llevarla a ciertos modelos espaciales, ¿ya? Al menos como primer horizonte de reflexión. Un segundo elemento, por supuesto, que es importante, son lo que podemos llamar las distintas coordenadas, ¿ya? En relación, por ejemplo, al tema de la forma, ¿no? Que obviamente van a venir tanto desde el arte, van a venir también desde los aspectos de la geometría, ¿no? El tema del acto, ¿ya? La importancia de cada acto, muchas veces uno ve experiencias de talleres, ¿no? Que tienen que ver con el acto, por ejemplo, de vivir en un habitáculo, ¿ya? En lo mínimo, en las mínimas condiciones, ¿ya? Y todo el tema, obviamente, del habitar, ¿ya? Y también dentro de estos procesos, ¿ya? Uno podría hacer una tercera categoría como de distinción, de coordenadas, ¿ya? Que tiene que ver con las transiciones pedagógicas, ¿ya? Y generalmente uno por la experiencia que tiene dentro de los talleres, uno supone, y durante la carrera, ¿no? Uno supone que hay una transición, ¿no? De lo que podemos llamar experiencias de forma y espacio, lo que predomina en primer año, por ejemplo, ¿ya? Con diversos grados de complejización o depuración de esa experiencia. Ahí uno le va poniendo condiciones a esa experiencia, ¿no? Hasta el descubrimiento de principios ya operatorios, ¿ya? Cuando se empiezan a integrar ya con criterios prearquitecturales, ¿ya? Y finalmente, el ámbito de los criterios proyectuales o programáticos, que ahí ya está más orientado a ciertos fines y por lo tanto tiene que dar respuesta a ciertas condiciones de problema satisfactorias, ¿no? Y de alguna manera el proceso de aprendizaje supone al menos estos planos de coordenadas, ¿no? Los tres que hemos comentado. Primero los modos de expresión y los modos de representación, ¿ya? En lo analógico y digital, ¿en qué medida la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿En qué medida nos ayudan, ¿ya? En un contexto influenciado por temas como el arte, la forma, la geometría, el acto de habitar, ¿ya? A hacer estas transiciones pedagógicas que van desde experiencias de forma, ¿ya? Hasta ya poder trabajar con criterios proyectuales y programáticos, ¿ya? En ese contexto, voy a adelantar algunas cosillas. Uno puede ver, por ejemplo, y este es un ejercicio que de alguna manera uno hace, que nos va a permitir, digamos, junto con los temas de Piaget, es decir, con el desarrollo de las distintas habilidades operacionales, ¿ya? Que uno puede pensar que van desde las formaciones de objetos hasta la coordinación y proyección de perspectivas, ¿no? Por ejemplo, las que se desarrollan en el Renacimiento, ¿no? Con el tema de la perspectiva, ¿ya? Como una sucesión de adquisición de operaciones formales, ¿ya? Pero cuyo valor, digamos, tiene que ver con cómo son puestas, ¿ya? En el plano de la expresión, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, distintas corrientes formales y uno se puede preguntar, bueno, ¿en qué ámbito de la formalización, ¿ya? ¿De qué tipo de operaciones están usando para poder hacer lo que están haciendo? Entonces uno puede, por ejemplo, estudiar distintas corrientes, formalismo, expresionismo, ¿ya? El tema de las líneas puras, ¿ya? Que es tan importante dentro de la forma de la arquitectura moderna, ¿ya? Y se da cuenta que algo que aparece tan genérico, ¿ya?
cuando uno lo ve, por ejemplo, en distintas corrientes artísticas, ¿ya? Puede ver que distintos autores en distintas obras trabajan o tienen una comprensión de que es una forma pura muy variada. Hay mucha riqueza en las distintas expresiones de cómo entender una forma pura en el arte. En el escenario actual, probablemente, un aspecto que todavía sigue siendo importante no es solo el tema de las formas puras, sino también de las formas regulares y las formas irregulares, ¿no? Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque nuevas geometrías, como por ejemplo, nuevas geometrías que entre comillas ya llevan como 30 años, ¿no? Que dentro de la historia es aún muy poco, ¿no? Como los fractales, las teorías del caos, los sistemas iterados, ¿ya? Eh, que, que ya, digamos, se han ido consolidando y que uno se pregunta, bueno, ahora a la vuelta de la esquina con estas nuevas lógicas cuánticas, por ejemplo, cómo se van a ver afectadas o no, ¿ya? Nosotros todavía seguimos usando geometría descriptiva, ¿ya? Por ejemplo, en muchos aspectos. Pero en este escenario, digamos, uno se pregunta hasta qué punto, digamos, ¿ya? Todos los teóricos del arte, digamos, ya por ejemplo, y de las matemáticas también, digamos, en ese punto hay una confluencia, ¿no? No solo las matemáticas son una forma de depurar ciertas expresiones formales, sino también, ¿ya? Van abriendo preguntas nuevas, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la transformación. Ni a Euclides ni a Descartes se le ocurrió pensar todavía, por ejemplo, una geometría de la transformación, una geometría que diera cuenta del cambio, ¿ya? Y a través de eso, pensar la transformación como un problema o como un tema, digamos, como una geometría propia. Eso recientemente se ha desarrollado después de los años 50, ¿ya? Y con el uso muchas veces de computadores, ¿ya? Porque justamente te permiten acelerar cálculos y poder generar respuestas a ecuaciones que antes era impensable desarrollar, porque a mano era imposible desarrollar más de 5 o 10 cálculos seguidos, digamos, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, operaciones como estas, digamos, ¿ya? Requerían bastantes tipos de número de cálculo. Y eso ha marcado que dentro del desarrollo de la arquitectura el tema de la forma también haya tenido una evolución, ¿ya? Uno puede de alguna manera en la historia de la arquitectura reciente, digamos, ver, digamos, distintas expresiones, digamos, distintos tipos de uso de la geometría, ¿ya? Y que todas apuntan un poco también en esta dirección, ¿no? Ya no solo entender formas cerradas, sino también formas modulares, luego formas deconstructivistas, ¿ya? Formas quebradas, ¿ya? Formas irregulares, eh, pequeñas operaciones de descomposición, tramas, ¿ya? Pliegues, ¿ya? Y de alguna manera todo este tipo de geometría va generando nuevas preguntas respecto de cómo asimilarlas desde la arquitectura, ¿no? Muchas de estas probablemente en un inicio empiezan a ser asimiladas más bien desde algo casi escultórico, ¿no? Que muchas veces se alejaba del tema de temas de la arquitectura como era el tema del habitar, ¿ya? Y progresivamente se han ido domesticando, ¿no? Se han ido transformando ya no solo en tecnología, sino que se han ido transformando en tecne en el sentido, digamos, griego, de que ya hay una asimilación y un cierto dominio, expertise, al menos de algunas de sus propiedades para expresarlas ahora ya arquitectónicamente. Entonces, a ver, y eso nos devuelve al tema de lo analógico y lo digital, ¿no? La pregunta por lo analógico y lo digital. Y uno se pregunta, por ejemplo, si este tipo de experiencias que hay aquí, por ejemplo, de Olaf Urelias son, ¿ya? Y también abajo hay una experiencia de una, que no recuerdo en este momento su nombre, de una artista hindú. ¿Son analógicos o son digitales? ¿Ya? ¿En qué medida son analógicos, en qué medida son digitales? Porque pareciera que es como que está transitando entre distintos mundos, ¿no? ¿Ya? Es decir, utiliza elementos, por ejemplo, de depuración de una forma, y en ese sentido probablemente hay una cabeza digital, ¿ya? ¿Ya? Pero por otro lado están puestas tienen un sentido, digamos, ¿ya? De generar nuevas condiciones de experiencia,
¿ya? Entonces, este tipo de expresiones artísticas yo creo que de alguna manera nos muestra que hay unas ciertas transiciones que uno puede ya realizar, digamos, ya, para pensar lo digital como algo analógico y a su vez depurar la experiencia analógica a través de lo digital, ¿ya? Y ese es un escenario que es realmente, obviamente, interesante, ¿ya? Entonces, experiencias como esta de Olaf Aurelia son, ¿no?, que si uno las ve son simples, ¿ya? Es casi, en muchos sentidos, muy depuradas, ¿ya? Muy consciente, casi están pensadas como variables cada una de las acciones, ¿no? En este caso. Pero también pueden ser pensadas, y de hecho abajo yo puse las imágenes de los croquis con los cuales él fue, digamos, de alguna manera también pensando este tipo de relaciones. Entonces, ahí uno podría pensar que hay una fluidez entre este pensamiento analógico y un pensamiento digital. Estoy pensando en lo digital ya no solo desde el punto de vista de la representación, digamos, en un computador, en una pantalla, sino desde el punto de vista de pensar digitalmente, en el sentido de depurar una experiencia, ¿ya?, a tal límite que te permita dar la vuelta y llevarla ahora a un plano de la experiencia y no solo de la representación, ¿ya? Yo creo que ahí hay un tema, una transición, ¿ya?, que es interesante tener en cuenta, ¿ya?, para que no se forme esa brecha, digamos, que es tan estéril, ¿no?, entre lo analógico y lo digital, que queda como una especie de alienación, como hubiera dicho Marx, ¿no? Es decir, cuando se separa la técnica de la experiencia, ¿ya? Entonces, Disculpa, Omar, sí, te sí, quería pedir si podías ir concluyendo en virtud de los demás expositores, porque habíamos quedado correcto, en 20 sí, sí. minutos. Por favor, gracias. Entonces, solo para ir terminando, entonces, ir a comentar, digamos, algunas experiencias respecto de lo analógico y lo digital, ya en términos de justamente pensar escenarios, pensar experiencias que te permitan transitar de una a la otra, ¿ya? Y yo creo que es un desafío no solo para los alumnos, sino también para nosotros los profesores, de cómo pensar experiencias que puedan tener una lectura, una asimilación tanto desde lo digital como desde lo analógico, ¿ya? Eh, eh, Aquí una experiencia que en algún momento tuvimos, en donde obviamente uno diseña, digamos, esto tranquilamente está pensado como una experiencia analógica, ¿ya? Pero su formalización, ¿ya?, pasa de un está pensada a partir de un experimento, ¿no? El experimento de Ames, eh, que es absolutamente un tema cognitivo, digamos, ¿ya?, casi planteado desde la inteligencia artificial de los años 70, digamos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿cómo tú puedes hacer puente o tender lo analógico a lo digital desde esta noción de las condiciones, de pensar las condiciones? Ya, hay otras experiencias, si te fijan ahí puse, por ejemplo, una experiencia que tuvimos que no tenía como fin generar un proyecto ni algo habitable, ya estaba en un plano más básico de expresión, como le comentaba al principio, ¿no? Pero que de alguna manera nos dio pie en una experiencia, digamos, de pensar, digamos, el tema de las mallas y ciertas envolventes, ya tanto del dibujo, ya después a esas mallas se le fueron aplicando eh, con papel, digamos, con papel diamante, y pudimos llegar a depuraciones de la forma que eran bastante sugerentes, ¿no? Pero por otro lado también filmamos esas imágenes, ¿ya? Esa experiencia, y después esas imágenes se vectorizaron, y al vectorizarlas se descubrieron nuevas formas de expresión, tanto desde el punto de vista de la conformación de líneas, tramas y geometrías irregulares, como también llevaba, digamos, de la expresión como de puntos y manchas, ¿ya? Entonces, yo creo que de alguna manera, para ir cerrando, parte del desafío, digamos, que tiene que ver este tipo de uso de software, ¿ya? Tiene que ver con cómo generar o cómo pensar, digamos, este tipo de experiencias, ¿ya?, que permitan transitar de un plano a otro. Bueno, eso sería, estimados alumnos, profesores. Vamos a sacar la presentación. Muy bien.
Muchas gracias Omar por tu interesante presentación. Nos permite establecer ahí, ¿no es cierto?, unas conexiones inter y transdisciplinarias, ¿no es cierto?, que son bien interesantes a la hora de discutir de estos temas y por qué no también indagar en ese subconsciente, ¿no es cierto?, como decías tú, a propósito de Jung, como de por qué y para qué uno hace las cosas finalmente. Hay unas maneras de operar ahí que subyacen, digamos, a esta operación. Así que felicitaciones, Omar. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra última presentación de esta jornada y de nuestro encuentro, Diálogos de Escuela. Tal como dijimos en un comienzo, nos va a presentar la profesora de nuestra escuela, Araceli Rodríguez González. Ella es arquitecta y además tiene un magíster en arte, con mención en teoría e historia del arte. Su presentación, reflexión sobre el pensar arquitectónico, relación con las imágenes en el contexto del arte y la reflexión estética. Así que, Araceli, el micrófono es todo suyo. Adelante. Mi micrófono, la influencer, ahora va. Ya voy a compartir a ver si es que es posible que me verifiquen que se ve. ¿Se ve? Y ahora bien. Ya, súper. Ay, no me funciona con escape, a ver, ahí sí, ya. Ya, reflexión sobre el pensar arquitectónico, relación con las imágenes en el contexto del arte y la reflexión estética. Primero, el título, ¿no es cierto? Cuando lo volví a revisar, noté la densidad, ¿no es cierto?, que tienen estos temas ya solamente con enunciarlos, ¿no? Cuando uno habla acerca del pensar, el pensamiento ya es un tema a ahondar, ¿no? Es más, el pensar arquitectónico tiene otra matiz también ahí que especificar. La relación con las imágenes, el tema de la imagen y el contexto de la estética y el arte, o sea, son muchos temas que es necesario contextualizar, y bueno, en ese sentido yo le doy gracias a la curatoría, ¿no es cierto?, de la exposición, porque al ser la última temática, ¿no es cierto?, ya habiendo escuchado a los demás colegas, uno ya puede entrar a hablar de esto sobre un piso, ¿no? Yo creo que muchas de las exposiciones que hemos escuchado ayer y hoy dan un colchón, ¿no es cierto?, que podamos hablar estos temas desde ya una base, ¿no?, desde ciertas cosas que se han mencionado y ciertas imágenes que tenemos de ello. Para lo que abordo hoy día, y en virtud, ¿no es cierto?, de la exposición que tenemos y esta condición de diálogo, lo que intento hacer, ¿no es cierto?, es dialogar justamente con estas temáticas que puedo identificar desde el título, ¿ya? Y lo hago, y mi intención es hacerlo a través de 3 imágenes, ¿ya? Yo sé que el seminario, ¿no es cierto?, tiende a posicionarnos dentro de una condición entre lo analógico y lo digital mediante una reflexión. Y lo que quiero, ¿no es cierto?, sobre todo porque es una presentación de cierre, es hablar de lo analógico y lo digital, pero insertos desde la perspectiva de la imagen, ¿ya? Es decir, hablar con un asunto o con una intención que aglomera, ¿no es cierto?, estas visiones. Y las aglomeran en una temática que es mayor, ¿no? Una temática que es una pregunta constante en el arte y por lo tanto también en la arquitectura. Estas 3 imágenes yo creo que logran dar cuenta de la reflexión en estos temas que se exponen en el título. Y yo creo que son bastante sugerentes porque arman inmediatamente en cada uno de ustedes cierta como conexión con algo, ¿no? Aparece, se delibera, ¿no es cierto?, un mundo que es muy personal, es muy propio a propósito de lo que se dice. La primera instancia, globos terráqueos y la cuestión sobre la estética. La segunda es el oráculo y la cuestión sobre el pensamiento, específicamente. La segunda. La tercera es sobre manchas en los muros y nubes, que es una forma de abordar la cuestión sobre la imagen, ¿ya? En la primera parte, ¿no es cierto?, de la exposición lo que podemos ver son 2 imágenes. La primera de Alberto Durero, ya había aparecido en algunas conversaciones el día de ayer a través de Renato, y específicamente lo que denotan es una condición del aparato perspectivo, ¿no es cierto? Es como la matemática o una condición científica de alguna manera moldea y construye una manera de mirar, ¿no? Una manera en la que la imagen es resultado de una sensibilidad construida,
¿ya? La segunda, no tan lejos, ¿no es cierto?, de aquella intención inicial que mencionó en Durero, es en Modulor, ¿no es cierto?, de 1948, conocida por nosotros, realizada por Le Corbusier, que hemos estudiado, yo creo que todos estudiantes y seguimos estudiando hasta ahora profesores. Y también, ¿cierto?, lo que delibera de alguna manera es una condición matemática asociada al cuerpo, ¿no?, que también uno podría pensar que es la construcción y no un estado que uno pudiese como deliberar como natural, en la construcción de la imagen, en una cierta sensibilidad. Entonces, esta pregunta, ¿no es cierto?, de una construcción de la sensibilidad como parte de la construcción de las imágenes, yo creo que es algo que va a atravesar lo que vamos a reflexionar en estas tres partes de la exposición, ¿ya? Bueno, la primera temática, globos terráqueos, ¿por qué? ¿No es cierto? Es difícil y es denso entrar en la temática de la estética, ¿ya? Es una temática que uno encuentra seminarios completos para poder abordar ciertas partes o ciertas unidades de lo que esto despliega, ¿no es cierto?, como temática en el campo de la filosofía. Tenemos que decir, eso sí, que es un campo, ¿no es cierto?, que está acotado a pensar, ¿no es cierto?, el pensamiento asociado a una condición de esta sensibilidad que mencionamos en una primera instancia. La estética, ¿no es cierto?, se hace cargo de alguna manera de aquello que construye las sensibilidades, ¿ya?, y las preguntas acerca de eso. En esta primera imagen de Henry Testelin, de 1667, hay bastantes cosas interesantes que podemos notar, ¿ya? Y es el contexto en donde aparece por primera vez, ¿no es cierto?, una construcción de una disciplina que tiene que ver con la mirada acerca de la sensibilidad, que es este tema de la estética, ¿ya? El contexto yo creo que es muy importante y relevante porque nos condiciona inmediatamente a una situación en donde el arte, y la sensibilidad y la imagen está muy unida o muy condicionada por el aparato científico, ¿ya? En la imagen que tenemos acá podemos observar, si nos acercamos y hacemos un pequeño zoom, a ciertos iconos, ¿ya?, ciertos símbolos de la época. Esto, ¿no es cierto?, es una época post-Colón, post-conquista, y empieza, ¿no es cierto?, a desarrollarse como una expansión de un aparato de conocimiento y de alguna manera una cierta globalización de un hombre, ¿no es cierto?, de un hombre que es centro del mundo, ¿ya? Recordemos que luego de toda una época medieval, el Renacimiento vuelve a traer, ¿no es cierto?, a las temáticas del quehacer del conocimiento un nuevo como círculo, ¿no es cierto?, un nuevo punto central que es el ser humano, ¿ya? Y desde esa perspectiva, el ser humano como centro del mundo. Y no cualquier ser humano, sino que un ser humano que se nutre de una condición de ideal, es decir, no es el ser humano en su diferencia, sino que la construcción positiva de un ser humano que es único y que de alguna manera es universal, ¿ya? Porque es importante esta imagen y la traigo a colación en el contexto de cómo aparece la estética como temática de la filosofía, porque vemos asociado inmediatamente que a través del conocimiento, los globos terráqueos, ¿no es cierto?, la condición de la perspectiva y la utilización como de la geometría en la arquitectura, el conocimiento de la naturaleza, ¿no es así?, dentro de todas estas materias, ¿no es cierto?, de conocimiento y de pensamiento instrumental, se está desarrollando el hombre nuevo, que es lo que se llamaría, ¿no es cierto?, desde la época del Renacimiento hacia la época, ¿no es cierto?, que ya estamos y seguimos viviendo, la época del progreso en base como a una condición cientificista del mundo, ¿ya? Y asociado a una noción de poder, ¿ya? Quien aparece ahí como personaje principal, ¿no es así?, es Luis XIV con Colbert, que Colbert era su encargado de las urbanidades, ¿no es cierto?, y de los conocimientos técnicos, y el séquito, ¿no es cierto?, de personas que aparece acompañando la imagen, son los miembros de la Real Academia de las Ciencias en la Sala de Mapas de Versalles, ¿ya? De alguna manera este poder concentrado en el monarca empieza a igualarse o a tener como un espacio de disputa igual con la condición de la ciencia, ¿ya? Creo que aquí este es un momento de inflexión. Estamos hablando del siglo XVII, ¿ya? Entonces es un momento en donde, de alguna manera, la condición trascendental de la monarquía, recordemos que las monarquías son títulos, ¿no es cierto?, que por derecho están
dedicados desde la condición como celestial, ¿no es cierto? Tenemos la figura del judeo-cristiana, en donde es Dios, ¿no es cierto?, quien designa una línea de representación en el poder, pero es una representación divina, no es una representación democrática como la entendemos hoy en día. Entonces, bueno, ese es un poder único, concentrado, particularizado en esta célula que es la monarquía, pero de alguna manera esta condición trascendente, al unirse a la condición de lo científico, empieza a ser una disputa que empieza, ¿no es cierto?, a discutir el espacio trascendente de la ciencia, nuevamente, ¿ya? Entonces, se está construyendo en este siglo XVII un empoderamiento, ¿no es cierto?, de la noción científica del mundo, y de alguna manera una noción científica que también es trascendental, es decir, con la visión de Dios de por medio, ¿ya? Y esto es importante porque de alguna manera esta condición de la ciencia como dominio de la naturaleza es finalmente una condición de poder, ¿ya? Y es una condición de poder que designa de alguna manera muy hegemónica, ¿no es cierto?, el deber ser de los fenómenos de la realidad y por lo tanto de las imágenes, ¿ya? Pensemos que las imágenes están cargadas completamente de una deliberación, ¿no es cierto?, de una construcción del sentido, una construcción también cultural acerca de ese sentido. Sloterdijk, ¿no es cierto?, lo mencionaron por ahí, escuché a Omar, habla, ¿no es cierto?, acerca de esta conformación del espacio, ¿no es cierto?, de interioridad. La interioridad dentro de una cultura, ¿no es cierto?, dentro de un globo, empieza a trazarse desde esta época como, de alguna manera, como la imposición, no solamente, ¿no?, colonial, ¿no es cierto?, en donde ellos conquistan territorios, sino, y tampoco solamente con la imposición de una creencia religiosa judeocristiana, como lo hemos ido estudiando, lo podemos estudiar en la historia, del mundo, ¿no es cierto?, cultural. Sino que además, y esto yo creo que es una cosa importante, Sloterdijk menciona que hay una globalización que tiene que ver con transmitir y hacer hegemónico un modo de sensibilidad o una condición en la que entendemos el espacio, ¿ya? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, la estética que surge en este siglo también es una condición que estudia la belleza o lo sublime o la sensibilidad desde la idea, ¿no es cierto?, de este hombre que es trascendente, desde la idea de este hombre que siente siempre igual, que es un único, ¿no es cierto?, ser que puede ser medido siempre en esta condición de idealismo, ¿no? Entonces, durante este siglo ustedes se van a encontrar muchas veces con estos términos, ¿no? El positivismo, el idealismo, de alguna manera que están ligados a una noción cientificista, lo que yo puedo comprobar, ¿ya?, lo que yo puedo medir a través del experimento y la medida científica, ¿ya? Y esto yo creo que, bueno, lo puse ahí, tiene que ver con dar con un paradigma universal, es decir, empezar a medirlos y de alguna manera aplanar el universo a una condición en donde el sujeto es un sujeto universal y es la célula, ¿no es cierto?, de un progreso, ¿no? La humanidad progresa en tanto es capaz, ¿no es cierto?, de hacer universal este dominio por sobre la naturaleza, por sobre los fenómenos, por sobre los sentidos, ¿ya? En ese contexto, ¿no es cierto?, surge, yo creo que el primero que habla acerca como de esta condición de pensamiento de la estética es Baumgarten, ¿no? En 1758 publica el libro A Estética, ¿no? Es particularmente interesante también esto porque lo hace, en contraste, ¿no es cierto?, con lo que les he mencionado anteriormente, lo hace desde el reconocimiento de una lógica del conocimiento sensible, pero como una nociología menor, ¿ya? Es decir, el arte o esta capacidad de sentir, porque los sentidos nos engañan, ¿no es cierto?, porque de alguna manera los sentidos no son para todos iguales, ni todas las corporalidades son o se pueden aunar a un solo cuerpo universal. De alguna manera esa condición sensible del mundo es relegada, ¿no es cierto?, a un estado de inferioridad respecto al pensamiento científico, ¿no? Entonces, en relación a lo que plantea mi exposición, este pensamiento o esta capacidad de pensar a través de las imágenes fue considerada durante este tiempo como una condición menor respecto como al develar una realidad, ¿ya? Eso es importante. Y, por lo tanto, la experiencia de lo bello y lo sublime estaba, ¿no es cierto?, relegado a unas experiencias que, si bien se identificaban,
no lograban constituir pensamiento en sí. Pensamiento desde el punto de vista de lo lógico-centrista, que es lo que les estaba mencionando anteriormente, es decir, un pensamiento relacionado a lo científico, ¿ya? Aquí viene, ¿no es cierto, entonces, luego como de esta introducción como de por qué surge esta condición de la estética como una nociología menor, surge una crítica, por eso vamos a hablar del oráculo, una crítica que desarrolla, y me parece muy interesante, Foucault en el siglo XX, ¿no es cierto?, acerca de cómo se va construyendo toda esta manera de pensar que expulsa de alguna manera la experiencia personal, o la experiencia del individuo con el mundo, con las cosas, ¿no? Él hace una exposición, una clase, durante, a ver, lo tengo, unas clases dictadas entre el año 1981 y 1982 que se titula La hermenéutica del sujeto. Y en estas clases él hace una puntualización muy interesante. Recordemos que Foucault lo que hace al analizar todos estos procesos, ¿no es cierto?, científicos, y de alguna manera la hegemonía de la construcción de la sensibilidad, es plantear como una lógica del poder. Es decir, Foucault reconoce que en toda esta estructura de cómo se ha gestado la condición de inferioridad de la imagen o la construcción de la sensibilidad del arte, él reconoce que hay un poder, ¿no es cierto?, en esta condición. Y que este poder es necesario desarticularlo repensando el cómo se piensan las cosas, el cómo el pensamiento aparece en el diario vivir de los individuos que lo practican, ¿ya? Y hace una anotación respecto, vuelve, ¿no es cierto?, a Grecia. Recordemos que en esta época humanista, lo que se hace durante el siglo XV es remirar los orígenes, ¿no?, Grecia particularmente. Y dentro de esta mirada, Foucault menciona que se hace una parcialización o una mirada parcial acerca de lo que significa esta condición del pensamiento griego o el pensamiento, la sabiduría griega. Yo creo que todos han escuchado, y yo creo que nos educamos con esta máxima de Descartes, en donde se plantea la existencia en torno al pensamiento. Pienso, luego existo, el cogito ergo sum, que es algo que uno lo pasa en algún minuto de su vida escolar o en la universidad y lo dialoga en torno como a lo que de bien o se despliega después como mundo cuando esto aparece como una máxima. El cogito ergo sum está relacionado, según Foucault, a la noción del oráculo o el templo de Delfos al notisotón, que es el conócete a ti mismo. Yo creo que también han estudiado o han escuchado en algún minuto estas máximas, ¿no es cierto? La máxima del conócete a ti mismo. Y curiosamente, esta máxima, el notisotón, es la práctica o la sabiduría que ha trascendido hacia nuestros tiempos, ¿no? Pero Foucault puntualiza algo en relación a esa sabiduría. Él dice que está incompleta desde el punto de vista de cómo era realmente la condición de sabiduría o de pensamiento en Grecia. Y vuelve, ¿no es cierto?, estos preceptos, identifica que hay otro precepto más que se acompaña del conócete a ti mismo, que es la inquietud, ¿no es cierto?, como pregunta, la inquietud de sí como una delegación de una inquietud de la existencia. El conócete a ti mismo, utilizado en la lógica humanista durante el periodo cientificista, nos aborda o nos hace abordar ese conocimiento como hacernos objetos de un conocimiento, es decir, una noción instrumental de ese conocimiento, un pensamiento que sirve al dominio, ¿no es cierto?, de un conocimiento que finalmente es la conformación de un saber que está por sobre las cosas, ¿no?, y que no están las cosas en sí. Y lo que plantea Foucault, a través de remirar, ¿no es cierto?, en el oráculo, esta inquietud, es que hay una condición en que el pensamiento no es solamente instrumental, ni es solamente del objeto o sobre el objeto, sino que es una práctica. Es decir, es un encuentro, ¿no?, con la práctica de la vida que se transforma en una forma de pensamiento o sabiduría. Y ahí yo creo que es algo muy importante, ¿no es cierto?, detenernos un poco y remirar esto que plantea Foucault, porque hay algo del pensamiento arquitectónico que empieza a constituirse desde esta mirada que él hace a Grecia, ¿no? Esta imagen que vemos acá es una imagen, una maqueta de la reconstrucción del templo de Delfos, ¿ya? Y claro, como buenos arquitectos nosotros empezamos a analizar estas como distribuciones espaciales y de alguna manera entender lo que aquí se designa como experiencia, ¿no es cierto?, en el territorio, en el espacio.
como datos, ¿no es cierto? El templo de Delfos es uno de los tantos templos dedicados a las divinidades griegas en una época presocrática, ¿ya? Es decir, hay un conocimiento que está asociado a una condición metafísica, trascendental del espíritu, es decir, un paralelismo en donde el pensamiento y el mito están de la mano y de alguna manera conviven ambos en una práctica que se hace en torno, además de la ciudad, ¿ya? Recuerden que nuestros referentes occidentales con respecto a la arquitectura tienen y surgen de una dinámica de una existencia situada, y generalmente situada en Grecia, ¿ya? El templo es interesante, creo, por tres aspectos, y son, creo que, tres cosas que debemos mirar con atención. Uno es la horizontalidad del mundo mítico con la condición de pensamiento, ¿ya? Es decir, de alguna manera, lo sublime, podríamos decirlo, lo trascendente, lo divino, de alguna manera lo que observa la estética, lo bello, convive en un espacio, ¿no es cierto?, temporal, horizontal con respecto al espacio de los hombres, el espacio habitado, el espacio vivido, ¿ya?, como fenómeno. Y eso es importante porque, a diferencia, ¿no es cierto?, de la noción estética que trae Baumgarten, que es una noción estética trascendente, en donde lo bello siempre está asociado a una condición de lo divino, de un dominio de lo natural, es decir, una cercanía con esta idea de Dios jerárquico, ¿no es cierto?, que está mucho más arriba, un dominio sobre aquello. Esta condición de horizontalidad nos trae, ¿no es cierto?, una manera de pensar y de constituir lo bello en una condición de la práctica diaria, de una condición del cotidiano, ¿ya?, que es una cosa que nosotros estamos mirando constantemente y por la cual nos estamos preguntando el tema del habitar, ¿ya? Eso es un tema que me parece relevante lo que plantea Foucault, un pensamiento asociado como a esta condición divina puesta en el mundo, ¿ya?, en las cosas, en la relación del hombre con las cosas. Otra de las condiciones que creo que es relevante es la constitución, en esta mirada del templo, de un tiempo otro, ¿ya? De alguna manera, este divagar, no sé si se dan cuenta, en la parte, no sé si puedo ocupar el mouse, no, a ver, no. En la parte inferior está el acceso al templo. Este rito, ¿no es cierto?, del oráculo es particularmente interesante porque tiene una ritualidad del recorrido, ¿ya? Se ubica en una parte importante del Monte Parnaso, por lo tanto hay un recorrido de distanciamiento con la condición de ciudad o cotidiano habitual, y cada consulta acerca de esta sabiduría es un viaje, ¿ya? Y esta condición del viaje no es menor, sobre todo cuando pensamos desde el punto de vista de la arquitectura. Esta condición no lineal, porque además, si se dan cuenta en los accesos, hay una serie de detenciones que llegan a la plataforma del oráculo, tienen un sentido de la construcción de las estancias y la construcción de las detenciones, ¿ya? Por lo tanto, se empieza a plantear dentro de esta condición de pensamientos que visualiza Foucault, el detener el tiempo o el divagar como una condición importante de un pensamiento, ¿ya? Es decir, ya nos alejamos del pensamiento idealista que yo puedo comprobar y nos acercamos a un pensamiento que se empieza a emplazar en los lugares propios. Y si uno empieza como a indagar, lo pongo ahí como referente, no lo vamos a hacer ahora, pero si uno empieza a indagar a propósito de la narrativa que hay acerca del oráculo, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, ¿no es cierto?, son relatos en donde el oráculo es una constante protagonista de estas acciones, ¿no es cierto?, de la narrativa que estoy mencionando. Ahora, cuando uno se pone a estudiar estos textos, se da cuenta que, evidentemente, esta construcción como de la inquietud es una acción también, y empieza a trazarse una estética de la existencia misma. Es decir, para poder consolidar o entender este pensamiento, necesito accionar, necesito transformarme en un otro, en un no yo, porque no puedo estar estático. Y ese no estático no es un asunto solamente abstracto, sino que es un asunto real, conforma la condición del viaje, ¿no? Y conforma la condición del encuentro con las cosas. Y es muy particularmente bello cuando uno se empieza a dar cuenta en esta literatura que el oráculo o la divinidad aparece en las cosas, de los fenómenos de la vida, en un rocío,
en una lluvia. De alguna manera esta horizontalidad se parece mucho, y en algún minuto lo perdimos, ¿no es cierto?, en nuestra construcción occidental del pensamiento, pero se parece mucho a la noción oriental, ¿no? En esta horizontalidad en donde las grandes cosas, las grandes bellezas, lo trascendente está en las pequeñas imágenes sensibles del mundo, ¿no? Otra cosa más importante que yo creo que hay que considerar en esto de la mirada que hace Foucault al oráculo, tiene que ver con el ónfalo, ¿no? En este lugar, en el oráculo, se encuentra una pieza que simboliza de alguna manera, da cuenta de un origen. Y esta inquietud por la vida es una cosa como muy relevante para los arquitectos, porque estamos en una constante inquietud por originar ciertas cosas, el origen de esta práctica, el origen de un espacio habitado, el origen del lugar como posibilidad. Siempre los arquitectos estamos puestos ante la condición del origen. Y el oráculo de Delfos, en esta inquietud de la existencia, lo plantea no para los arquitectos, evidentemente, porque la arquitectura es una cosa moderna, ¿no? Pero lo plantea como un pensamiento arquitectónico, un pensamiento sobre los lugares, ¿no? Bueno, esto es una nota, después lo podemos leer o revisar si es que hay tiempo, pero Cavafis, ¿no es cierto?, un poeta contemporáneo, habla dentro como de su poética a propósito de esta condición del viaje, ¿no? Una sabiduría y una inquietud que se va develando en la experiencia mía con las cosas, con los lugares, con los espacios. Bueno, en tercer lugar, y ya en esta cuestión como de la imagen, derechamente, quiero hablarles acerca de esta inquietud, pero ya transformada como a un proceso, una pregunta, ¿no? Y yo la cuestión de la imagen la planteo muchas veces acerca de las manchas en los muros y las nubes, así se llama. Aquí. Lo que vemos en pantalla son estudios para la batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci. En un texto de Victoria Cirlot, lo encuentro muy relevante, después si quieren podemos dejar ciertas bibliografías desde las exposiciones, que se llama La visión abierta. La autora, al estudiar la conformación del pensamiento surrealista del arte, es decir, instalado en las vanguardias, se detiene en lo que algunos autores llaman la mancha de Da Vinci, la mancha del muro de Da Vinci. Cuando Da Vinci estudiaba, o sea, enseñaba en verdad, enseñaba a sus discípulos la condición del arte, no entendía el boceto como un elemento técnico de conocimiento, sino que como un elemento originario de conocimiento. Y trasladaba y le hacía a sus estudiantes hacer bocetos de unas manchas en los muros. Él los situaba y los ponía delante de unos muros y de alguna manera les hacía la pregunta, bueno, ¿ves algo en el muro? ¿Se figura algo en el muro? Y el estudiante, individuo particular, desde su conocimiento de las formas y su experiencia de las formas, veía, ¿no es cierto?, estas figuras que empezaban a trazar, estas formas que eran capaces de bocetear, ¿no? De alguna manera esto Da Vinci lo realiza en toda su obra, y si uno se pone a desplegar, para toda su obra pictórica hay un encuentro con la imagen que viene desde la noción de la mancha, ¿no es cierto?, de una condición de la continuidad de la imagen. Es decir, no es una imagen como objeto, como una producción del objeto, sino que la imagen como una pregunta que se va trazando en lo que se hace visible, y de alguna manera ya nos desvinculamos de esta condición de imagen como simbólica, sino que es el encuentro de la imagen con el individuo. Y yo creo que, bueno, Claudio lo mencionó en algún minuto, es como la importancia de cómo el individuo es capaz de preguntarse acerca del mundo a través de un proceso en el que decanta imágenes, ¿no? Bueno, lo que vemos en la imagen son unos cuadros de Magritte, La Bella Cautiva y La Revancha. Magritte, ¿no?, es un pintor que se marca también dentro de la condición de las vanguardias, que miran todas estas temáticas que estamos conversando hoy día. Y bueno, Barner, que es un teórico y un crítico del arte bien famoso, hace una anotación acerca de Magritte que me parece muy interesante. Magritte dice, es como el jardinero paisajista en rebeldía con quienes intentan representar el paisaje, ¿no?
Y esto me parece muy bello porque de alguna manera lo que hace Magritte a través como de su condición de exposición pictórica es una parodia acerca de lo que significa el sistema representacional del arte, es decir, la copia de objetos, ¿no?, del mundo natural. Magritte, si ustedes lo estudian, es un pintor que en la mayoría de su obra recurre a elementos simbólicos muy precisos, pero no lo hace porque quiere simbolizar ciertas cosas, sino que de alguna manera pone en duda o pone en pregunta esta condición por la imagen dentro de la imagen. Si se dan cuenta, no es ambiciosa desde el punto de vista de lo espacial, ¿no? Los planos son de frente, de alguna manera no tienen como una lejanía que te permita tener esa profundidad que, por ejemplo, tenía la perspectiva como elemento como, de construcción pictórica. Pero lo que sitúa, ¿no es cierto?, o cómo nos sitúa como espectadores frente a la imagen, abre una pregunta acerca de un corredor, ¿no es cierto? Igual tiene profundidad. Es como, no sé si han visto las muñecas rusas, ¿no es cierto?, una muñeca dentro de otra. De alguna manera, lo que hace Magritte es ponernos en la circunstancia de que la pintura, la imagen, es una cápsula que está siempre en una esferología, unas dentro de otras, y el espectador es parte de esa condición de continuidad también, ¿ya? John Berger, en unos también crítico, ¿no es cierto?, muy importante y relevante del siglo XX, en una serie de programas, ¿no es cierto?, que después decanta en un libro que se llama Maneras de Ver, un programa de la BBC en 1972, habla acerca de la instalación de las imágenes como una detención que abre un corredor en el tiempo, ¿ya? Yo creo que esto es fantástico, pero no desde la perspectiva del tiempo histórico. Cuando John Berger hace esta anotación, y habla que las imágenes nos ponen en un corredor en donde el tiempo pasa, no tiene que ver con retroceder en el tiempo e ir al tiempo de la pintura o de la ejecución en la que esto estaba pintado, no tiene que ver con eso, sino que nos pone en lo intemporal, porque finalmente la imagen, hay que desconfiar de la imagen porque la imagen nunca es lo que dice ser o nunca es lo que aparenta ser. La imagen es lo que de alguna manera se proyecta como imagen en la individualidad, ¿ya?, en esa inquietud por la existencia, en esa inquietud de sí, como lo planteaba, ¿no es cierto?, el oráculo. Y eso de alguna manera nos pone en un tiempo otro, en un tiempo que no es histórico, ¿ya? Por lo tanto es intemporal, es algo que nunca acaba. O un tiempo dentro del tiempo, si lo podríamos plantear de alguna manera. Bueno, ¿no es cierto? Da Vinci nos pone en esta lógica de, bueno, ¿qué hay de figura en la mancha? ¿No es cierto? Hay un texto que es bastante interesante y tiene que ver con las nubes, ¿no? ¿Qué forma tiene esa nube? No sé si alguno de ustedes se ha preguntado eso cuando observa las nubes. Yo creo que los arquitectos, si es que en algún minuto nos relacionamos con lo analógico, yo creo que está relacionado a esas preguntas, ¿no? ¿Qué de nube hay en algo? ¿O qué forma tienen las nubes? Siempre hemos estado como mirando hacia el cielo y de repente, entre toda esa como continuidad orgánica que hay, preguntarnos, bueno, ¿dónde aparecen las figuras? ¿Dónde aparecen las formas? Gavin Petroer, guía del observador de nubes, abre un mundo acerca de eso. Yo lo recomiendo para poder entender cómo la imagen es la construcción orgánica también del mundo. Pero yo creo que, tienen que esperar un poco porque tengo que correr esto, la visión de las pantallas. Yo quiero leer esto porque están sacadas, ¿no es cierto? Y una pregunta acerca de la mancha, de lo borroso, de la indefinición, ¿no es cierto?, en la que trabajamos constantemente con la imagen, y Joseph Ketglas, ¿no es cierto?, escribe un texto que es magnífico respecto a esto, y lo que se pregunta no es sobre qué forma tiene la nube, sino qué de nube hay en las formas de la arquitectura. Y yo creo que al girar, ¿no es cierto?, esta condición con la pregunta, da, ¿no es cierto?, en el clavo con respecto a lo que yo planteo como pensamiento arquitectónico, que tiene que ver con esta inquietud existencial o mi relación con las cosas, ¿no? Dice, el arte de reconocer la nubosidad de lo quieto, el arte de saber ver un desvanecimiento, un envejecimiento, una transición, un cambio que asoma ya emborronando la imagen. ¿Qué de nube hay en este camello, en esa comadreja, en aquella ballena? ¿Qué nube es esta ciudad, esa arquitectura, aquel rostro? ¿No? Cuando pensamos la arquitectura no estamos pensando en objetos arquitectónicos solamente, y por lo tanto la imagen no es solamente el resultado de un instrumento técnico de cosas, sino que es una continuidad con las cosas, es una continuidad que está esperando, ¿no es cierto?, en el tiempo y en el curso de la vida.
en el que uno está. De esa manera, ¿no es cierto?, ¿cómo dibujamos, ¿no es cierto?, qué es la imagen finalmente. ¿Tiene que ver realmente con preguntarse si es analógico y digital? De alguna manera yo creo que no, ¿no? Es como, ¿es relevante si es analógico o digital un medio por el cual los proyectos siguen pareciéndose a las nubes? Yo creo que lo importante está en que estas imágenes se construyan desde no abandonar, ¿no es cierto?, esta condición orgánica que tiene la figura, la forma, la imagen en relación a una inquietud por la existencia, ¿no? Termino, ¿no es cierto?, con esta frase, ¿no?, que también tiene que ver con los dibujos que desarrolla. Bueno, estos son dibujos desarrollados por arquitectos, el desarrollo del estudio de Kahn, en Grecia, volvemos a Grecia, ¿no? Y Kate Glass nos puntualiza: llueve sobre los altares de Firminy, hay una nube de hormigón gris sobre Ronchamp. En la sala de las asambleas de Chandigarh se concentran las nubes. Rem Koolhaas es un viajero que mira el mar de niebla a sus pies desde los picos de Manhattan. O sea, los proyectos, los espacios, los lugares nunca están en discontinuidad con las cosas. Y yo creo que ahí hay algo que trasciende a si es que los medios son digitales o si es que son... análogos. De alguna manera, esa pregunta por la nube, o lo de nube, las cosas siempre son análogas, ¿no? Independiente de la herramienta que uno se exija en el proyecto como poder utilizar. Yo creo que, bueno, uno se puede detener en estas imágenes, pero hay algo con la continuidad, ¿no es cierto?, de estas cosas con el cielo. No tiene que ver con la nube como objeto en el cielo, sino cómo esta arquitectura de la ruina se une al cielo y son partes de una misma nubosidad, ¿no? Lo mismo pasa con los dibujos que hace Le Corbusier en su viaje también a Grecia. Esta condición de la nube no es el objeto, la figura de la nube, sino que es una continuidad, una gradiente con las cosas. El proyecto conforma la gradiente como las nubes se conforman en el cielo, y de alguna manera miden esta condición del habitar. Oh, creo que esa era la última. Bueno, eso como tema, como pregunta. Muy bien, Araceli. Sí, creo que no. Que pensé que tenía una imagen más, pero no importa, queda para la próxima. Muy bien, Araceli, felicitaciones por tu presentación, ¿cierto? Gracias por la invitación. Tan llena de referencias, de conexiones, ¿cierto? De historia, de profundidad. Así que realmente felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar a concluir. Sin antes terminar, yo quisiera entregarle brevemente, no sé si los expositores, ¿no es cierto?, tienen alguna palabra final, ¿no es cierto?, de cierre respecto a la actividad. No es obligación, por cierto, ya que no hemos recibido preguntas, pero solamente para poder concluir esta actividad. No sé si hay algo que se haya quedado en el tintero, algún comentario final. A mí me gustaría decir una pequeña cosa. Yo creo que, bueno, más que una reflexión final, yo creo que valorar, ¿no es cierto?, esta instancia de comunicarnos cosas, ¿no? Creo que en las exposiciones desde ayer hasta hoy día uno puede armar un relato, una cierta continuidad con las cosas que vamos diciendo y que de alguna manera van configurando las cosas que hacia puertas adentro, ¿no es cierto?, los talleres están constantemente presentes. Y creo que abrir, ¿no es cierto?, en esta especie de foro, la discusión es un valor que para nosotros mismos como participantes, ¿no es cierto?, docentes, ¿no es cierto?, de la escuela, es algo genial, pues maravilloso. Yo le agradezco a los colegas que también expusieron, y creo que es muy bonito como escucharnos a todos, eso, como reflexión. Muchas gracias, Araceli. Bueno, en mi caso también agradecerlo esta oportunidad, digamos. Yo creo que hay un cierto consenso, ahora escuchando también, por ejemplo, a Araceli, ¿no?, de esta idea de la continuidad, ¿no?, desde la experiencia en relación a lo analógico y lo digital, ¿no? Yo creo que comparto plenamente esa mirada, digamos, y lo que sí, obviamente, es reflexionar y hacer la invitación a cómo hacer esos puntos de continuidad, digamos, ¿ya? Tanto de lo pedagógico como de la misma exploración sobre temas arquitecturales, ¿ya? Eso yo creo que es importante, y agradecer nuevamente. Muy bien, gracias, Omar.
Yo quería responder una pregunta del chat que preguntan qué programa utilicé para ver las sombras. Es un programa que se llama Design Builder, que es británico, lamentablemente es pagado, pero hay un programa beta que dura 30 días que puede ser utilizado gratuito. Y también para concluir, de agradecer al comité por la preocupación de este seminario, a todos los organizadores, y también dejar abierta la posibilidad de, como les decía en mi presentación, de que este estudio pueda seguir, así que cualquiera que quiera tener mi presentación o que yo lo pueda ayudar en algo, estoy abierta a eso, estudiantes y profesores. Así que muchas gracias por esta oportunidad y muy buenas todas las presentaciones desde ayer a hoy. Muy bien. Muchas gracias, Romina. Oye, nada, yo también, para cerrar, yo quisiera, la verdad, celebrar esta actividad de escuela. Creo que en esta instancia que estamos separados, bueno encontrarnos, aunque sea de esta forma, debatir, conversar, reflexionar. Y muy especialmente quiero felicitar, destacar el trabajo del grupo Análogo Digital. Es un grupo que la verdad ha trabajado mucho, muy comprometidamente, da muy buena luz en el sentido de que puede ser un trabajo permanente en el tiempo, ¿no es cierto? Se ha ido articulando de muy buena forma. Yo creo que es deseable, es bonito que este grupo pueda seguir operando así. Así que mis felicitaciones para el grupo, ¿m? Y para los 6 expositores de ayer y hoy. Finalmente, también decir, especialmente a los estudiantes, a propósito de nuestro compromiso que habíamos establecido de la generación de una cantidad de material digital, ¿no es cierto?, de tutorías, de cápsulas, de herramientas digitales, que el grupo digital ha trabajado muy intensamente en eso y ya están disponibles, digamos, el primer grupo, digamos, de cápsulas en un repositorio, ¿no es cierto?, que ahí, y aprovecho también de agradecer a Marcela ahí, que todo su apoyo en la logística que hay siempre detrás de estas actividades. Así que, nada, yo me quedo muy contento con estos diálogos de escuela. Estuvo ahí bien debatido el nombre, me parece que es una bonita manera de llamar estos encuentros. Son diálogos de la escuela. Muchas gracias. ¿Mm? Chao, Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. chao, chao. Gracias. También. Muy bien. Felicitaciones.